Hola, soy el maestro Fide Hop Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopkins. Vamos a continuar viendo una partida modelo de la defensa Owen. En este caso, una partida que jugué hace un par de años atrás, harto años atrás de hecho, donde juego la defensa Owen y cometo un error bastante grande. Hoy día sí. Yo creo que una de las cosas importantes a la hora de estudiar ajedrez es ser bien autocrítico en ese aspecto. Y eso, para la mayoría de la gente que ha visto el canal y que ha visto los videos, siempre somos súper conscientes de eso que tenemos, si bien hay un currículum detrás, hay una historia detrás de cada jugador, pero también asumimos como tal las preparaciones, por ejemplo. Y generalmente podríamos pensar que las preparaciones, sobre todo de apertura, yo personalmente en el tiempo que jugué ajedrez, creo que las aperturas no fueron mi fuerte, debo de reconocer. Quizás si hubiese trabajado más ese tema mucho antes o de otra forma, que ya vienen a manejar posteriormente. Entonces, ese aspecto de la autocrítica tiene que ver con respecto a lo que logramos y lo que esperamos, de hecho. Si ustedes lo piensan bien, hay más de alguna vez uno se topa con algún jugador que dice que todas sus partidas son buenas, ¿cierto? Pero uno siendo bien realista y el autocrítico sabe que no es así. Yo creo que yo debo tener una base de datos, unas 600 partidas, yo creo, y creo que hay un par de partidas que pueden ser medianamente publicables o que valen la pena, ¿cierto?, analizar. No significa que todas las partidas sean malas, pero sí muchas de las partidas realmente el nivel quizás no es el más idóneo. ¿No? Ahora, el ajedrez está hecho para el ser humano y eso está lleno de errores y yo creo que eso también es parte, lo potencia. Yo creo que en ese aspecto, ¿cierto? No estamos estudiando ajedrez para jugar contra máquinas, obviamente, ¿cierto? Así que esa es más o menos la idea y por eso les voy a mostrar esta defensa Owen, que va a ser una partida modelo con alfil de 3. Me interesa también un golpe táctico que hay entre medio, que obviamente en la partida pasó totalmente desapercibido, pero es bastante llamativo y creo que para las personas que estamos tratando de jugar la defensa Owen, que es una apertura que ustedes saben, utilizamos en la academia ciertos hopches, lo que tiene que ver con negra defensa Owen y con blanca el ataque indio rey, para todos estos chicos que están aprendiendo, para los ajedrecistas que están esforzándose, al manejar un repertorio, obviamente que estos recursos tácticos están latentes. Así que vamos a la partida en sí. Está jugando esto, es una semifinal centro, un campeonato cierto que se hacía acá en Santiago, el año 2014. Está jugando Raúl Villarroel, ¿cierto? Y negra estoy jugando yo. El blanco parte 4 entonces yo juego E6, E4 alfil B7 y alfil D3. Hasta aquí está todo normal. E6, el blanco no ha hecho cabeza 3, por ende el movimiento alfil B4 es inapropiado, no puede hacer alfil B4, por ejemplo, si ahora hago alfil B4, por supuesto C3 y el alfil queda dando la hora en B4 no tiene sentido. El movimiento correcto es caballo F6. Y uno de los temas, cierto, que hemos trabajado a través de la defensa Owen tiene que ver con la presión sobre el punto de 4. Y eso se lo hemos dicho a la mayoría de los alumnos, siempre le hacemos hincapié. O sea, no estudiamos la defensa Owen para comerle el peón de 4 al rival, porque siendo bien objetivo, para comerle el peón de 4 al rival, tiene que ser el rival bastante, no sé, un poquito perdido en la apertura, que no se dé cuenta que le comen un peón, que generalmente un jugador que sepa un poquito de ajedrez eso no le va a pasar. Y lo otro, ¿cierto?, es que esté un poquito desorientado por ese motivo, ¿no? En pocas palabras, la defensa Owen, como cualquier defensa, es totalmente jugable. Ahora, como toda apertura, requiere un estudio previo, ¿no es cierto? Hay que estar paqueteado, como decimos, dentro del argot propio del ajedrez, ¿cierto? Cualquier apertura que ustedes quieran jugar tiene que estar estudiado previamente, tiene que estar validado, respaldado con una información previa, ¿cierto? Llámese enciclopedias, revistas, artículos, libros, o es un estudio casero que hagan ustedes mismos. Lo importante es que haya teoría detrás, la apertura que sea. En este caso, si es 5 caballo 4 no olviden que el caballo nunca va de 5 en la defensa Owen, por regla general, el caballo hay que intentar colocarlo en E4. Y ahora, si me quiere comer el caballo, simplemente tengo dos opciones interesantes. Una es de 5 ya que si captura, el caballo vuelve, y la verdad que es una posición bastante aceptable. La blanca está un poquito mejor porque, obvio, tiene las piezas un poquito más desarrolladas y el centro, el peón de D4, pero el negro podríamos pensar que tiene que luchar posteriormente por hacer un C5 y es una posición bastante aceptable. Si D5 enroque y ahora simplemente C5. Y aquí ya hay que tener que tener cuidado porque no solamente te están tomando en el centro, siempre también hay una posibilidad de un C4, ¿cierto? Es una posición interesante. Y la otra opción que también se podría jugar es F5. Por supuesto que el negro lo que quiere es mantener el caballo en E4. Y si ahora tomo, el caballo tiene que volver, alfil E7, enroque, caballo C6, dame 8.
Si bien esta posición que le estoy mostrando ahora con F5 no es una posición muy clásica de la defensa owen, es totalmente jugable. Recuerden, cualquier apertura que uno juegue, en estricto rigor, va a depender del nivel de preparación que tenga. Entonces, si yo juego una línea y esa línea tengo una preparación, o sea, todo lo que nosotros sabemos que significa estudiar una apertura, ¿cierto? Teoría, partida, modelo, esquema de referencia, base de datos, estadística, o sea, todo lo que ello significa, podemos, por supuesto, jugarla. Yo puedo entrar a una línea muy interesante, pero si yo no tengo el conocimiento previo de la línea, lo más probable es que la línea termine siendo mala para mí, porque obviamente voy a terminar improvisando y esa no es la idea en el ajedrez. En la partida después de KF6 hizo dama de 2 y aquí comete un error que creo que es muy pedagógico el error, y por eso creo que la partida me interesa. No porque sea masoquista y quiera destacar un error mío, sino por el hecho puntual que claramente los errores míos pueden ser el día de mañana un aprendizaje para los alumnos de la academia. Acá yo jugué muy mecánicamente alfil 7 y el movimiento correcto es de 5. Por supuesto que si toman de 5 puedo tomar de dama y siempre está latente esta idea de dama H5, alfil por F3 y doblarle cierto los peones a la blanca en el flanco de rey, que es una opción. De hecho, hay una partida, si ustedes la pueden buscar en la fase de datos, hay una partida que jugó nada menos que Elianov contra Carlsen jugando negra, con una línea con dama de 5. Es una muy buena partida que Carlsen la termina ganando, ¿cierto? Con negra. O sea, miren lo que estamos diciendo, Carlsen jugando defensa Owen. Y esto es para todos los ajedrecistas que después hablan a la rápida, a la ligera, que esta apertura no la juega nadie, ¿cierto? En su época, en la época del 70, inicio del 80, ¿cierto? Anthony Miles era claramente el mejor jugador. No hay que olvidar que Anthony Miles, que es el primer jugador inglés que se sacó el título de Gran Maestro el año 76, llegó a ser a inicio de los 80 uno de los, está entre los mejores jugadores del mundo. De hecho, jugó en los torneos candidatos. Si mal no recuerdo, perdió como 4-0. Parece que perdió contra Kasparov en uno de los matches y ahí cayó totalmente porque, como ustedes saben, Miles murió bastante joven por lo menos. Entonces, y lo otro que también hay que destacar, obviamente, que es Nakamura, que Nakamura juega la defensa over generalmente en las partidas blitz o rápido, generalmente en online, ¿cierto? Es interesante porque Nakamura lo juega con blanca, ¿ah? Hace una transposición, ¿cierto? Es interesante para los que les interese, ¿cierto? Pensar en que esta apertura nadie la juega, nuevamente nos damos cuenta, ¿cierto? Que hay antecedentes de grandes jugadores que la han jugado. No es la defensa Owen, sabemos de antemano que no es la francesa, no es la Caro-Kann, no es la siciliana, eso sí, está claro. Donde el nivel de dificultad es mucho mayor, pero son aperturas totalmente jugables. Sí que lo correcto es jugar de 5, ya hay 5 y aquí tengo dos opciones habituales. Una es sacar el caballo por D7, que es totalmente jugable, y la otra es tratar de derivar ciertas las posiciones con caballo 4. A lo cual el blanco, y aquí este movimiento que es profiláctico es importante porque en la defensa Owen, como ustedes entenderán, y ya lo han visto las personas que siguen el canal y han visto más partidas de la defensa Owen, el plan de las blancas gira en torno a darle mate al negro al flanco de rey. Y una de esas formas de darle mate tiene que ver con pasar el caballo G5 y la dama H5, ¿cierto? Y ejercer toda la presión posible sobre el flanco de rey. El H6 se encarga de evitar eso, porque ya el caballo G5 no es posible. Y ahora el blanco para poder pasar la dama tendría que darse el trabajo de hacer un caballo E1, pasar la dama G4, no sé. Pero eso ya es otra cosa. Igual ya estamos viendo que de solo colocar el caballo en E1 ya es una posición más o menos rara, ¿cierto? Porque todos sabemos que las piezas no deberían ir a la primera fila. Después de KF6 hago dama de 2 y aquí cometo el error que es alfil E7. Fíjense que acá el jugador de blancas también jugó mecánicamente y ese es uno de los problemas. Por eso cuando nosotros estudiamos ajedrez siempre hacemos alusión que el jugar mecánicamente es un error más o menos grande. ¿Por qué? Porque lo mecánico, en estricto rigor, cuando estamos pensando en el ajedrez, ¿cierto? Tiene que ver con el no pensar, el no reflexionar. Y eso conlleva, ¿cierto?, muchas veces errores. Por ejemplo, si el blanco hubiese valorado bien esta posición, se hubiese dado cuenta que el caballo ahora, un ejemplo aquí, en esta posición específica, hubiese podido jugar E5. Y ahora no es posible saltar a la casilla E4 porque está controlada por las blancas. Saltar a G4, por ejemplo, saltar el caballo G4, queda manifiesto que H3 a la siguiente y ahí no hay mucho que analizar, ¿cierto? Porque el caballo en H6 te pueden tomar en H6 y eso se ve feo de partida. Otra opción, ¿cierto? Que a E5, el caballo, ¿cierto? Puede ir a G8, no merece muchos comentarios, ¿cierto? Sacar el caballo a F6 y después volver a G8 creo que no es una apertura que uno podría tener que considerar por lo demás. Y por supuesto que la única movimiento que me estaría quedando es caballo de 5. Y ahora importante C4, acá y ahora alfil E4. ¿Qué es lo que está haciendo el blanco? Por supuesto está cambiando la única pieza activa que tienen las negras.
A la siguiente A3, cabeza 3, alfil F4, enroque, torre uno, torre A de uno, preparando un D5. Y la pregunta que uno inmediatamente se hace es, ¿qué tienen las negras? La verdad que las negras no tienen mucho, ¿cierto? Es una posición bastante mala. Esto es un error de preparación de apertura, claramente. Y a nivel local, y en eso, como les decía, hay que ser bastante realista, en el medio chileno general, estoy hablando, ¿cierto? Más o menos porque de una u otra manera, el tiempo que yo jugué ajedrez estuve entre los 15 20 mejores jugadores del país, y eso es algo totalmente evidente y comprobable que está ahí. El tema es que no, yo me podría atrever a decir que no somos un país que tenga un nivel teórico tan alto, o sea, no somos tan estudiosos para el ajedrez, creo. Y lo digo obviamente después de haber estado 40 años ligado al mundo del ajedrez. Creo que no somos, nuestra característica no podría ser esa. Tenemos otras gracias dentro del mundo del ajedrez, por supuesto que sí, como todo el mundo, pero a nivel teórico no. De hecho, una de las cosas que es fácil darse cuenta es que cuando competimos internacionalmente, la preparación de los jugadores internacionales es generalmente muy superior a la de nosotros, ¿no? Eso, como les digo, es una apreciación totalmente personal. Puedo estar equivocado, como puede pasar. Al negro juega alfil E7 y ahora juega en roque. Ya, este movimiento en roque, como les digo, pierde la oportunidad a las blancas de haber obtenido una ventaja muy evidente con el E5. Y ahora sí que el negro continuó. Y ahí queda de manifiesto, ¿cierto?, que el ajedrez no es conmutativo. Si hubiese jugado el de 5 antes, no hubiese pasado nada. Pero como no lo jugué en el momento oportuno y jugué alfil E7, hubiese quedado en esa posición re mala. Si cabe S3 ahora, en roque, nuevamente 5 tengo que ir acá, ya no tengo la casilla de 4. La amenaza es C5, ¿cierto? Y el C5 es una amenaza muy fuerte porque te amenaza C4, amenaza peón por y todo lo demás. Acá S3 en roque, tomo, caballo por, G6, y las blancas están un poquito mejor, ¿no? Y esto, pero sí sabemos que las negras tampoco están perdidas, ni mucho menos, la blanca está un poquito de ventaja espacial, ¿cierto? La blanca entonces hace de 5 al negro, hace 5. Y ahora, interesante, caballo 4. Cabeza 3 no creo que sea muy apropiada porque en el fondo el blanco se queda con esta estructura, ¿cierto? Y esta estructura, si las blancas no dan mate, en el final de la partida, ¿cierto? Esa estructura puede tener algunos problemitas. Por ejemplo, caballo 4, entonces caballo BD2. Generalmente el blanco lo que va a hacer es esto, desalojar la pieza buena de las negras por D2. Y nuevamente C5, amenaza C4 y ahora A5. Y la amenaza directa, ¿cierto?, tiene que ver con el alfil E6 y cambiar el alfil malo por el bueno. Esto es un pilar fundamental dentro de nuestra apertura Owen. O sea, la defensa Owen que nosotros le enseñamos a los chicos de la academia tiene que ver más allá de la apertura. Recuerden que la apertura siempre le hacemos hincapié. Las aperturas son directamente proporcional al nivel que tenga cada jugador. Mientras el nivel de un jugador sea más fuerte, más la apertura cobra más relevancia. Si los jugadores no tienen un elo muy avanzado o no tienen un conocimiento ajedrecístico muy avanzado, muchas veces la apertura puede pasar a segundo plano porque hay otras cosas mucho más importantes. Esta no es la apreciación mía, claramente, es la apreciación de los grandes jugadores como Capablanca, Boreski, ¿cierto? Siempre estudiar de lo general a lo particular. Ahora, fíjense que importante que en todas estas líneas siempre el blanco, o sea, el blanco va a tratar de intentar hacer el caballo G5, porque eso es lo que permite que la dama se vaya posteriormente a H5. Eh, por ende, que las negras siempre tienen que estar mirando el punto G5. Es como lo que podríamos definir tranquilamente como una casilla crítica, una casilla importante. Después de caballo F7, entonces hago C3. Y ahora, ya que interesante, las blancas juegan un C4. Esto cambia totalmente la valoración de la posición, porque obviamente fíjense que cuando yo tengo esta cadena de peones, y sobre todo el peón de D5, lo que determina que el alfil de B7 es un alfil pasivo, ¿cierto? Un alfil malo, como le decimos coloquialmente. O sea, si el alfil es malo, yo en algunas variantes, cuando me lo permite el rival, obviamente voy a tratar de cambiar el malo por el bueno. En este caso específico, cuando yo cambio, inmediatamente ahora el alfil ya no es malo. Ahora, por ningún motivo quiero hacer alfil a cero y cambiar este por este. Por el contrario, porque ahora las negras poseen un alfil bastante poderoso en B7. Después acá, B5 y nuevamente el negro esta posición. El negro tiene que intentar, ¿cierto?, hacer el C5 en algún momento. La blanca está un poquito mejor.
C3, dudoso, el juego blanco más o menos mecánico, C5, ¿cierto? Acá y ahora acá hay C6. En la defensa Owen existe la posibilidad, como hemos mencionado, ¿cierto? En la academia. Generalmente nosotros lo que estamos intentando es cambiar el alfil malo por el bueno, que eso es la mayoría de las veces las posiciones que andamos buscando. Pero en la enciclopedia de apertura, ¿cierto? Hay también muchas referencias con jugar con el alfil también dentro del MB7, que en primera instancia parecería no tan correcta porque el alfil es pasivo, pero aún así es una posición jugable. En este caso me incliné por caballo C6, que también aparece en la enciclopedia. A3 y ahora en rock. Y aquí viene una parte importante es donde yo quiero eh, acentuar este tema. Yo creo que es muy llamativo esto, sobre todo para los chicos que estén jugando y estudiando Owen. Si la blanca juega en C4, el problemita que tiene C4 es que si bien cierra el flanco de dama, la pregunta es que deja, al cerrar la posición en el flanco de dama, permite que las blancas se expandan con mayor facilidad en el flanco de rey. Ahora, ese cerrar el flanco de dama tiene que estar muy bien pensado para ver que las negras realmente logren el contrajuego habitual que tiene que ser en el flanco de dama. Recuerda que la blanca apunta en el flanco de rey y la negra en el flanco de dama. Entonces, no es casual, ¿cierto?, que cada pieza vaya por un lado distinto. Entonces, un ejemplo ahora, alfil C2, el negro tiene que apuntar al flanco de dama. Nuevamente la maniobra caballo 1, como les decía, el caballo no tiene a G5 ni H4. Si A5 acá, dama G4, G6, tengo que tener problema acá. En la defensa francesa generalmente el rey va a F8, ¿cierto? Y para un jugador que no juegue francesa, muchas veces ese movimiento es un poquito difícil de hacer, ¿no? Pero para los jugadores franceses los reyes F8 son bastante comunes. Y ahora B4. Y esto es una posición, ¿cierto?, de doble filo. Las negras tienen que atacar el flanco de dama, donde tienen mayoría, y las blancas buscar algún tipo de contrajuego en el flanco de rey. Después de caballo 1, G6, ¿cierto? Acá a 5, casilla tonta el caballo, caballo G2 y ahora acá. Lo correcto nuevamente es jugar B4 y tratar de apurar un poquito el avance en el flanco de dama. En la partida jugó dama B6 y su caballo acá y ahora alfil A6. El problemita, cierto, una vez más, es que las negras tienen que jugar B4. Cuando ustedes estén atacando en un flanco, tienen que tratar de llegar lo más rápido posible muchas veces, porque de eso depende que nuestro rival se defiende o no. Si la presión que yo ejerzo sobre un flanco es lenta, lo más probable es que la respuesta, ¿cierto? La defensa de mi rival sea también lenta. Y eso permite que él se pueda emprender un ataque en el flanco opuesto. Cuando yo ataco de forma más rápida, causa también un factor psicológico interesante porque le estoy ejerciendo una presión. O sea, a hacer B4 ya aquí de cierta manera hay una pregunta, ¿cierto? De las negras y las blancas que puede permitir que de una u otra manera también las blancas no jueguen correctamente. A eso se trata. Esta alfil A6, entonces alfil H6, acá y ahora dama de 2. Y aquí las negras jugaron dama de 8. Y ahora hicieron, cierto, H4. ¿Y cuál es el problemita acá? Que las negras no, el tema en el flanco de dama no está tan claro, ¿cierto? No están llegando. Y las blancas sí están llegando al flanco rey. Hay una amenaza directa que es H5, ¿cierto? E insistir, ¿cierto? Con la presión en el flanco rey. De hecho, la partida terminó así. Veamos cómo terminó. Se entró con el otro lado, caballo acá, inmediatamente. Y ahora la columna H queda a merced de las blancas. Toma, y aquí está la diferencia, ¿cierto? Observen que el alfil de C8 es un alfil malo y el alfil de C2 es bueno. Inmediatamente acá. Y por supuesto que acá, con un poco de táctica, la partida se acaba. Esta partida es de Mainz 2475 con Scherer 2442 en Alemania, se jugó el 2010. ¿Ah? Una partida que muestra claramente que el contrajuego de las negras en el flanco de dama fue bastante impreciso y las blancas llegaron primero al flanco de rey, que es el flanco donde las blancas van a llegar generalmente en la defensa ahora. ¿Ah? Cada uno tiene su flanco respectivo. Pero acá hay una línea que me interesa ver. ¿Ah? En vez de enroque, es interesante G5. Fíjense qué interesante la posición. Lo que las negras planean, todo esto es un plan, nomás puede que funcione, puede que no, pero sí, a su vez me parece de interés, es jugar dama C7 en roque largo, torre D, G8, H5, G4, H4, y algún día poder hacer hasta un F6 si es posible, con la presión sobre la diagonal H2, B8, y toda la columna H y la G pegando, ¿cierto? A todo. Es una posición interesante. El rey negro queda en el flanco de dama, en el flanco de dama no le está pasando absolutamente nada, y el negro puede ejercer una presión en el flanco rey.
Una de las cosas llamativas de esta línea con G5, podríamos pensar, es que estamos jugando una defensa Owen. Si a la mayoría de las personas le preguntamos sobre una defensa Owen, nos van a responder que la defensa Owen es una apertura de carácter posicional. De las blancas intentan ganar en la apertura y en el medio juego, dando mate al flanco rey de las negras. Y las negras generalmente si logran neutralizar dicho ataque, las negras podrían tener cierta ventaja o tratar de ganar un final posible. Como que cada uno tiene un área y un lugar, momento de la partida donde tienes mejores posibilidades, ¿cierto? Pero en esta línea específica se da una posición bastante llamativa porque es muy dinámica. Y fíjense que las negras podrían ejercer hasta un ataque bastante fulminante en el flanco rey. Queda planteada esta idea, ¿cierto? Como todo cosa en ajedrez, como todo estudio posterior, esto tiene que llevarse a trabajo, esto hay que analizarlo, hay que ver si es factible, hay que revisarlo. En última instancia hay que crear la teoría. Si hay una diferencia que marca un jugador que tenga aspiraciones ajedrecísticas reales, es que tiene que aprender a construir su propia teoría. Eso significa a crear bases de datos, a analizar sus partidas, a darse cuenta lo bueno o lo malo de sus partidas, a mejorar, ¿cierto? A valorar posiciones y muchas veces a tener un papel pasivo, que en el fin, al fin y al cabo es lo que nosotros estamos apuntando. Jugar ajedrez y desde el punto de vista teórico es tener un papel activo. Hay jugadores que tienen un papel pasivo, toda la vida nunca han hecho un informe de apertura, nunca hacen un estudio casero y lo único que hacen es un copy-paste, ¿cierto? Simplemente ven una línea, la reproducen y con eso creen que está bien. Eso se agota, en algún momento se agota. O sea, mata alguna línea, yo voy a tener que estudiar desde mi punto de vista, ¿cierto? Así que les dejo planteada esta idea bastante interesante con el G5. Sigamos con la partida porque hay un sacrificio acá que me interesa. Yo jugué en Roque, bastante normal, torre de uno y ahora. Fíjense qué interesante, dama de 8 va a poder jugar F6 y para poder defender el punto E6, ¿cierto? Y el F6 también me permite la dama mover la H5 en algún momento también. Jugué torre C8 y acá hay alguna opción, un ejemplo B4, nuevamente interesante dama de 8 la idea de F6, a B4 dama C7, caballo F1, C4. Y este C4 es malo porque ahí nos damos cuenta que las negras increíblemente termina cerrando el flanco donde tiene mayoría. Esto es un error conceptual, ¿cierto? Generalmente alguien que comete un error como esto es una persona que no tiene un manejo estratégico. Cerrar una posición donde tú tienes mayoría o hegemonía, digámoslo de tal forma, es como prácticamente matar el contrajuego, más, o sea, como dispararse a los pies, como se le llama, ¿cierto? O sea, es hacer algo tonto porque en el fondo estoy cerrando el flanco donde yo debería tenerlo abierto, lo que permite que el blanco pueda ejercer una presión en el flanco rey con bastante facilidad. Como pasa en la partida, de hecho. Si acá dice que interesante esto y F6, fíjense. Y aquí las negras están ejerciendo una presión en las cadenas de peones respectivas, ¿cierto? Después de C4, alfil B1, acá, acá y caballo G5. Y ahí nos damos cuenta que son las blancas las que llegaron, ¿cierto? Y el resto, muy probable que las negras empiecen a defenderse y terminen en una opción. De hecho, la partida se fue así. La partida la terminó, esta es una partida de Kiefer contra Boumediene, se jugó en Francia el 2001 y ganaron las blancas. Aquí hay una muestra, ¿cierto?, muy clara de lo que no hay que hacer. Generalmente lo que tenemos que hacer es neutralizar los contrajuegos de nuestros rivales en el flanco donde ellos tienen hegemonía y una vez que se neutraliza, se continúa con el ataque en el flanco que uno tiene de mayoría o de hegemonía. Es por eso que este movimiento C4 conceptualmente es muy malo. En la partida jugó caballo F1, él, y ahora yo tomé. Generalmente se recomienda mantener la atención central. Esa es la valoración. Alfil F4 y ahora torre C7. La torre C7 me recuerda ¿cierto? Esa famosa movida multiuso que habla nada menos que este jugador moldavo, déjame acordar el nombre, nada menos que es alumno de Chevanenko, que posteriormente fue alumno, ¿cierto?, de Boreski, es Bologan, ¿cierto?, Pierre Bologan. En uno de sus libros que tiene, la editorial Chessy, con sus partidas, que yo lo estudié y es bastante bueno el libro, de hecho, lo leí como en 2 días, porque me volví loco con el libro, muy bueno, Bologan yo no lo había estudiado nunca, es un jugador muy llamativo, me recordó de mucha manera a Morosevich. No sé si alguien ha visto partidas de Morosevich. Es un jugador increíble, Morosevich. Uno ve las partidas de Morosevich y sale alegre, o sea, en el sentido de con qué genialidad tiene Morosevich. Bologan le pasa algo parecido, son muy llamativos sus juegos.
En una de esas líneas que tiene, de hecho, la variante Chevanenko, que Chevanenko, ¿cierto?, su maestro, que es el mejor entrenador moldavo, en la línea, ¿cierto?, la típica eslava con A6, a eso se llama la variante Chevanenko, hace un torre C7. Y Bologan dice, no, este movimiento es multipropósito, dice así, ¿no? O multiuso, o sea, como que sirve para varias cosas, para pasar la dama al flanco de dama, sigue controlando la columna C, defiende la séptima fila o la segunda fila. Interesante esta idea, ¿cierto?, de Bologan. En la partida también interesante Torre 8 y con la misma plan. Este plan del Torre 8 F6, Dama 8 F6, es una opción también que hay que considerar. No solamente porque la máquina lo esté acreditando varias veces, sino porque habría que verlo en la práctica, cómo se da. Ustedes saben que una de las características que tiene la defensa Owen es que tiene vasos comunicantes con la defensa francesa. En la defensa francesa este tipo de rupturas son muy comunes. Yo tomé en D4, no quedé muy conforme con esta idea porque uno trata en lo posible de mantener cierto la atención central y ahora jugué acá. Y aquí hay un problemita porque es torre B1 no sirve caballo B3. Aquí hay un golpe táctico bastante evidente, ¿cierto? Que es muy propio de este tipo de líneas. Por eso me interesa ver esta partida. Recuerden, uno cuando aprende una apertura aprende muchas cosas. Y una de esas cosas que aprende tiene que ver con los golpes tácticos relacionados. Y en la francesa, y en este caso una defensa Owen que tiene vasos comunicantes con la francesa, pasa un poquito esto. La otra opción, la torre B1, también es alfil F4, ¿cierto? Y está siempre latente el alfil por H7. El bando que ataca quiere mantener la mayor cantidad de piezas en el tablero, esa es la lógica. Juego blanco cayó 3 y ahora yo cometo el error. Y fíjense que acá el error, nuevamente es bastante interesante el error acá. Y yo recuerdo, esto fue el 2014, estamos exactamente en junio, el 30 de junio del 2025, ya han pasado hartos años. Yo recuerdo en la partida que no calculé todo, porque sería una mentira, pero sí calculé una parte y que yo me quedé con el rey H8. ¿Ya? Yo dije, si alfil por H7. Por supuesto que si hago rey por H7, dama de 3 y simplemente me come la pieza y el blanco se queda con un peón de más. Y más allá el tema de la pareja alfil y las negras, pero la pareja alfil, pero tampoco es milagrosa, o sea, esto es peón de menos, ¿cierto? Entonces cuando yo vi esta partida, jugué alfil pensé, proyecté alfil H7 y yo vi rey H8, y aquí ¿dónde viene el tema? Porque después de esto, yo le estoy comiendo la torre de A1 y también te estoy comiendo el alfil de H7 en algún momento, porque te voy a intercalar primero un caballo por C1, te cambio un C1 y después te como el H7. Ese fue como un análisis bastante superficial, por lo demás, se lo estoy siendo honesto con ustedes. O sea, pero yo a simple vista pensé que ¿no? Esto no estaba hecho en la época, en ese momento, ni siquiera estaba analizado previamente con módulo esta variante. O sea, yo estoy pensando posterior a ello. Entonces aquí quedé conforme. Porque no vi nada claro, no vi nada claro. Mi rival, que tiene mucho pelo, o sea, ese Raúl Villarruel, no sé, debe tener unos 2100, no sé cuánto aproximadamente, yo creo, no sé, el 9, no recuerdo bien. El tema es que yo también pensé, este jugador no va a ver tanto, ¿cierto? Uno cuando juega con jugadores de menor elo que uno también se proyecta. Y dice, si un jugador tiene 1009 tiene que jugar como 1009. O sea, un 1009 no puede jugar como 2500 porque si no, simplemente no tendría 1009. Pero ese fue como el análisis. Ahora después cuando veo esto con el módulo, y sobre todo los módulos actuales, ¿cierto? Me doy cuenta que el blanco sí tiene alfil por H7. Y esto me parece llamativo y por eso quería mostrar la partida. Porque el análisis superficial que yo hice queda totalmente fuera. Porque fíjense que si alfil B1, ¿m? ¿m? Yo simplemente me como en A1, acá y G6. Y acá el tema del ataque de las blancas no se ve como siguiente forma. El negro rápidamente hacer un torre G8, ¿cierto? Torre G7, caballo F8 y defenderse todo esto y quedarse con la pieza de ventaja. Ya tengo una calidad de más, aunque me comen el caballo, ¿cierto? Ya tengo una calidad de más, ¿cierto? Y es muy probable que las negras, ¿cierto?, logren tener una ventaja en el final de partida. Por lo menos el ataque de las blancas no quede tan claro. Eso es importante. Eso es lo que yo vi, recuerdo, ¿cierto? Rey H8, alfil B1, caballo acá, dama de 3 G6. Pero lo que yo no vi, y es lo que me sorprende hoy día, y por eso quería mostrarle este video, es alfil de 3. Y esto sí que esto es módulo puro, ¿cierto? Aquí es donde el ser humano queda totalmente. Ahora,
Nosotros, muy probable que si esta posición la ve Nakamura, la ve otro gran jugador de la élite, muy probable que lo vea, pero nosotros, obviamente, siendo bien aterrizados, yo no la vi. O sea, un ejemplo, si ahora cabió C1, torre C1, y nuevamente las negras se quedan con un peón de menos sin ningún tipo de compensación, esta posición está totalmente perdida, ¿cierto? Entonces, cuando hace alfil de 3, para poder justificar todo esto, tengo que moverme acá. Y ahora viene este movimiento KB H4, que por supuesto no puedo tomar en H4 por jaque y me da mate en H7, que esa es la amenaza directa, lineal. Entonces, cuando me hace kh cuatro me está amenazando dama H5, ¿cierto? Y me hace G6. Y ahora me pegan de golpe. Esto obviamente jamás yo se me pasó por la cabeza. Y a mi rival menos. El tema es que obviamente si alfil H4 jaque mate en H7, que está latente, y ahora F por G6, caballo por, y ahora acá, jaque acá, y ahora dama G4, vuelve a la línea principal que vamos a estar visualizando. Y esta es la parte llamativa de esto, porque si ustedes lo piensan bien, tengo exactamente, aquí tengo una torre menos y una pieza menos, ¿cierto? En este caso, y un alfil menos, o sea, es como harto material. Pero el rey está en problemas. Aquí hay un problemita grande el rey. Si caballo G6, por ejemplo, ahora juega rey H7, ya estoy viendo este, en la partida jugamos rey G7 y ahora es buena. Si caballo B3, jaque, por supuesto que rey F7 mate en G6. Si acá, como acá, estoy comiendo la dama y mate en G7. Si caballo B3, caballo F4, ahora alfil G5 y ahora caballo por E6, te como la dama. Fíjense la cantidad de recursos que esto tiene, que es maravilloso. Entonces, por eso ahora estoy fascinado con la partida, porque más allá que yo, que me den mate a mí, no importa, da lo mismo, ¿no? Es como cuando Topalov en la famosa partida de Kasparov el año 99, el torre por D4, en la famosa cierto Pir, ¿no? Que para muchos, personalmente para mí también, creo que es la mejor partida de la historia del ajedrez, donde Kasparov sacrifica la torre y les lleva el rey hasta F1, ¿cierto? Que es una cosa increíble. Topalov también reconoce, dice, o sea, yo haber sido víctima de esta partida también me da un mérito, dice, ¿cierto? Yo creo que cuando si te ganan de esta manera también tiene su mérito, ¿no? Pasaba lo mismo con Mijael Tali Nesmetinov, ¿cierto? El famoso jugador que llegó a ser maestro internacional, nomás un soviético, donde le ganaba a muchos grandes jugadores. Uno de esos jugadores era Tal. O sea, Nesmetinov le gana una partida Tal, pero impresionante. O sea, un campeón del mundo, fíjense lo que estamos diciendo. Y Tal, después de forma bastante, se lo tomaba con mucho humor y él decía que la mejor partida que había jugado era la con Nesmetinov. O sea, era como perder una partida también de ese nivel, yo creo que también tiene su mérito. Ahora, volvamos acá. Después de dama G4, entonces estamos viendo alfil G5, ¿cierto? Caballo por. Y ahora, un ejemplo, si rey por F8, caballo F5. Fíjense la cantidad de golpes que tiene este. O sea, si alfil C1 mate, si rey F8, caballo F5, entonces ahora peón por jaque, alfil F6, ¿cierto? Jaque. Si rey E8, jaque, tomo. Y si rey D6, F7, no tengo rey C7 por jaque, y ahora tomo, y ahora mate. No, esto es una maravilla. Si rey 8 dama G6, ahora acá tomo, acá, y ahora alfil G5, ¿cierto? La otra opción, estoy viendo alfil F8, esta es otra variante, ¿cierto? Corono, este como la dama. Y la última, alfil G5, ya hay una amenaza latente que es torre 1, ¿cierto? Estoy comiendo en F6. La otra opción es E por F6, ¿cierto? Con clara ventaja. Entonces, después de esto, después de caballo F8, caballo F8, entonces ahora caballo F1, ¿cierto? Y ahora acá. Si estoy simplemente tomando el G5, ¿cierto? Si rey H6, F4, no tiene acá porque tomo y estoy nuevamente con problemas. Amenazo, ¿cierto? Dama H5 y todo lo demás. Entonces, a F4, alfil H4 y ahora jaque. Y ahora torre por, con la amenaza de dama G5 a la siguiente y le pegan este F6, bueno. Porque si ahora torre por D1, me doy mate en G4. Fíjense qué bello esto. A ver, esto por lo menos como análisis me parece espectacular. Si alfil F6, entonces torre por C1. Ah, y si bien se le está cayendo la torre al caballo, la torre la está metiendo por C3 y H3, también está en red de mate el rey negro, ¿cierto? Las piezas no están coordinadas, el alfil de B7 no hace nada, el caballo no fue hecho nada. Entonces, es una posición totalmente perdida. Y después de torre C1, ahora, si rey F7, por ejemplo, torre C1, caballo B3, ya veíamos que rey F7, torre por A1, y son 2 4 6 7 ya las blancas tienen tres peones, ¿cierto? Tienen una torre.
Las piezas nuevamente tienen mal. Yo creo que está perdido totalmente el negro porque no creo que logre coordinar sus piezas, ¿cierto? Después de torre C1, caballo B3 y ahora la torre pasa por la tercera fila. Caballo por tomo y simplemente caballo G3. Y nos damos cuenta, ¿cierto?, que tengo 2 4 6 2 4 hay dos peones por una torre y dos alfiles, pero el rey tiene cero problemita. Hay cero problemita. Hay una amenaza directa que, ¿cierto?, es hacer un caballo H5, un F4, pasar las torres por allá, por H3 o por F3 y va a haber un problemita, ¿cierto?, para las negras. Esto pudo pasar. ¿Sí? Entonces ahora, cuando hacemos esta remembranza con respecto a lo que pasó, como les decía, yo calculé alfil por H7, rey H8 y yo llegué hasta alfil B1. Alfil B1, alfil B1, ¿cierto? Caballo por dama K y G6. Y yo dije, aquí me quedo con el material, ¿cierto? Que era muy probable. Pero por supuesto, jamás se me pasó por la cabeza este movimiento maravilloso que es hoy día las máquinas con la capacidad que tienen. Estamos hablando que las máquinas hoy día tienen un elo de 3600 de elo, ¿cierto? O sea, si el campeón del mundo, o sea, el mejor del mundo, casi tiene 2008, imagínense lo que es tener 800 puntos más, es una locura. Es por eso que una máquina hoy día puede ver este tipo de cosas, que bueno, para la vista de un aficionado como nosotros, ¿cierto? Y jugadores que no somos profesionales, por lo demás, porque en eso siempre lo decimos, somos fanáticos. Yo toda la vida soy un fanático del ajedrez, pero profesional, profesional, la verdad que dista bastante. Es muy difícil de ver. Pero sí, fíjense qué interesante el punto de vista como ejercicio, me parece muy llamativo. Por eso quería rescatar esta partida, más allá del error que se pudo cometer, creo que muy humano por lo demás, ¿ah? Pero también tiene que ver con lo estético. Aquí hay unas posiciones muy llamativas. ¿Ah? Entonces, me queda algo pendiente acá. Hay una cosita que me quedó aquí, parece, ¿cierto? No, está bien acá. Esta línea me falta un poquito, parece. Vamos viendo dame F5, acá. Parece que hay un mate que me queda pendiente acá, ¿cierto? Este lo vi. Es un mate que lo vi y me pareció genial. Aquí hay tantas variantes que es fácil perderse, ¿cierto? Esto lo vimos. F8 también lo vimos, alfil G5 lo vimos. Esta es la línea que le faltaba. Parece, si rey H8 acá. Eso, si rey G7, caballo C4. Mira qué maravilla. Menos alfil H4, alfil H6. Dama G5, caballo D6. Rey G8, caballo G4. Y nuevamente estoy entrando con todo, ¿cierto? En la sexta fila. Y tiene que haber un problema en la coordinación de las piezas, ese es el problemita. Ahora, después de dama H5, rey A7, caballo por. Miren qué belleza esto. Porque si E por D5, jaque, no se puede tapar de dama. Ahora tomo, jaque, jaque, tomo en C2. Si rey de 6 jaque, y acá. Y miren qué maravilla. O sea, cómo me saco ahora estoy pegando el golpe ahí, ¿cierto? Estoy amenazando en cualquier momento, ¿cierto? Dan un aire simplemente y a la siguiente ser un torre 8, no sé, aquí me puedo regodear yo creo con blanca para darle mate a este rey. Y después de rey B5, dama B3 y ahora alfil de 2. No, que cuando estaba estudiando esto, cuando estaba preparando esta línea para mostrársela, no dije esto hay que verlo, o sea, esto es una maravilla. O sea, que de una defensa Owen yo termina con el rey en A5 me parece muy llamativo. ¿M? Es verdad, quizá un humano no va a ver esto, pero eso no significa que nosotros no podamos disfrutar de la capacidad que tiene un módulo. O sea, recuerda que los módulos para nosotros no son los enemigos, por el contrario, o sea, para mí es una herramienta nomás. Y como toda herramienta me va a servir en algunos momentos y en otros no. Pero en este tema, de lo que tiene que ver con el famoso sacrificio que estamos analizando en cuestión, que es alfil por H7, que mi rival no lo hizo, de hecho, mi rival simplemente, no sé si lo calculó, muy probable que no se dio ni siquiera el trabajo, yo por lo menos me di el trabajo de calcular un 4 o 5 movimientos, que ya es algo. Mi rival lo más probable es que ni siquiera se inmutó, porque tiene que haber pensado, no, generalmente los jugadores que tienen menos elo no calculan tanto, hay que ser también realistas. Mi rival entonces jugó torre B1. Y después de torre B1, ya yo jugué caballo por, tomé el dama B8, voy a cambiar el C, defiendo el H7, tomo y cambio todo. Y ahora me doy cuenta, ¿cierto?, que cambiándose las damas ya las negras no tienen ningún problema. Por el contrario, las negras se quedan con la pareja alfiles, que esto jugado correctamente lo más probable es que sea tabla, pero
En la partida yo terminé jugando así y fueron las negras las que rápidamente tomaron la iniciativa, ¿cierto? No está toda la transcripción, caballo acá, y aquí son las negras las que tienen la iniciativa. Están ejerciendo una presión con el H4, el rey está más activo, en algún momento el alfil le está pegando a D4, también pueden haber movimientos como E5. Al fin de cuentas terminé ganando la partida, como era de esperar, obviamente por la diferencia de lo que tenía con el otro jugador. Pero me interesaba mostrarles la partida así, en cuestión por el error que cometí en la apertura, que creo que vale la pena mencionarlo, y también por este golpe táctico, el famoso alfil por H7, que si bien, como les comentaba, calculé algo, nunca hubiese calculado quizá el alfil de 3 y todas sus consecuencias. Un buen ejercicio para los jugadores, ¿cierto? Que estamos siempre luchando, buscando ciertas cosas del ajedrez. El ajedrez siempre nos deslumbra con este tipo de cosas. Y eso es lo que hace que realmente nos cautiva. Nosotros como aficionados aspiramos, soñamos de alguna u otra manera que esas variantes algún día las pudiésemos calcular. Independiente que no lo hagamos, nunca lo logremos. Creo que el placer intelectual que sentimos al ver una maravilla, un golpe táctico como ese, creo que es una de las cosas que hace que el ajedrez sea tan espectacular. Eso, entonces, tenemos una nueva partida para los alumnos de la Academia Hopchest, donde puedan ir trabajando, implementando y cada vez fortaleciendo lo que tiene que ver con la defensa web. Me despido, espero que estén todos muy bien.